Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y de amor, bienvenido, bienvenido eres, Espíritu Santo, a este lugar. Aleluya, gloria al Señor en esta mañana. Bienvenido, Señor. Espíritu de Aleluya. Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Aleluya. Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Solo a ti, Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Oh, sí, Señor. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo, en esta mañana. Gracias. Gracias, gracias, Señor. Aleluya, gloria al Señor. Damos la gloria al Señor en esta mañana. Bienvenido, amado, bienvenida, amada, en esta mañana. Damos la gloria, la honra, la alabanza a nuestro Señor. A Él le adoramos en esta mañana. Bienvenidos a todos aquellos que están en sus hogares. Los bendecimos en esta mañana y los invitamos a que se unan a esta adoración, a esta alabanza a nuestro Dios. Aquel que quiera ponerse en pie lo puede hacer. Siéntase en libertad. En el Salmo 95, 1 y 2 dice: vengan, cantemos con júbilo al Señor. Aclamemos a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante Él con acción de gracias. Clamémoslo con cánticos. Amén. Gloria al Señor. Hemos venido a adorar a nuestro Rey, Rey y Señor, a nuestro Dueño, a nuestro Salvador. Y lo vamos a hacer con gozo. Lo vamos a hacer con gozo en esta mañana. Amén. Nos acompaña en esta mañana a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a cantar en esta mañana. Abrimos nuestros labios para cantar al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta mañana. Aleluya. En tu presencia y plenitud de gozo, Señor. Por eso te cantamos. Aleluya. Con Sí, la Señor. música del cielo vamos a Aleluya. cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Oh, sí, Señor. Amamos todo de ti, Señor. Amamos todo de ti. Cielo y tierra te adoran. Los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres porque solo por ti vivo, Señor. Tú eres porque Sí, Señor. vivimos hoy. Solo por ti, Señor. Solo por ti. Solo por ti, Señor. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía y como un fuego ardiente. Sí, Señor. Hijo de Dios, tú eres por Aleluya. quien, tú eres por quien vivimos hoy. Aleluya. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos Señor. para exaltar tu nombre. Aleluya. Sí, Señor. Tu nombre exaltamos en esta mañana. Te adoramos, Señor. Te bendecimos en esta mañana gloriosa. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar,
música del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre, tu nombre, tu nombre. Aleluya, sí, Señor, exaltamos tu nombre, nombre sobre todo nombre, Señor. Ante ti se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que tú eres Dios. Como en esta mañana, Señor, unidos te adoramos, te bendecimos, Señor. A ti depositamos toda carga, todo peso, toda enfermedad en esta mañana, Señor. Nos despojamos en esta mañana de toda carga, de todo peso, en el nombre de Jesús. Queremos adorarte, queremos exaltarte con libertad, porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Aleluya. Sí, Señor, bríndele unas palmas al Señor en esta mañana. Oh, para ti, Señor, estas palmas. Allí en sus hogares también, para ti estas palmas, Señor. Aleluya. Grito de júbilo para ti, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Seguimos adorando en esta mañana al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Sí, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia, Señor. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven ante la majestad de Dios. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán
y un tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. Señor, qué bueno es estar los hermanos juntos y en armonía, porque allí el Señor derrama bendición y vida eterna. Amén. Dígale al que tiene al lado, acérquese. No es necesario que le choque los puños, acérquese y dígale: gracias por estar en esta mañana. Gracias por venir en esta mañana. Qué bueno verte. Qué bueno verte. Sofía, qué bueno verte. Hace rato que no te veía. Me deleito en verte en esta mañana. Gloria al Señor. Seguimos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gracias, Señor. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos en esta mañana, Señor. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Digno es el Cordero de Dios, Señor. digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar,
estuviste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 oh. Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, gracias, gracias. Gracias por ese sacrificio precioso en la cruz del Calvario. Tome su ofrenda, tome su diezmo y vamos a orar en esta hora por este servicio. Amén. Gracias, Señor. Gracias, gracias te damos por tu hermosa y maravillosa presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás en medio nuestro. Tú eres el que nos conforta, tú eres el que nos levanta, tú eres el que nos da la victoria, Señor. Gracias, gracias, Espíritu Santo. No me avergüenzo de ti, Espíritu Santo. Oh, necesito de ti, necesitamos de ti, Espíritu Santo. En esta mañana rebosa nuestro corazón, anima nuestro corazón, Señor. Levántanos en victoria, Señor. Aleluya. Contigo somos más que vencedores, dice tu palabra, y así lo creemos, Señor. Aleluya. En esta mañana te damos la gloria, te damos la alabanza, te damos el honor, la adoración, la exaltación a ti, Señor. Rey de reyes, Señor de señores. Qué maravilloso es poder sentir tu presencia, Señor. Aleluya. Gracias porque tú eres real, tú eres maravilloso, y en esta mañana, Señor, queremos darte, Señor. Oh, Padre, lo poco de lo mucho que tú nos das, Señor. Oh, tú nos das, Señor amado, de manera abundante, de manera generosa, Señor. Oh, somos agradecidos, Señor, por todo lo que tú nos das. Y en esta mañana, Señor, vamos a depositar en el alfolí, Señor, lo que hemos apartado, Señor, con un corazón agradecido, con un corazón sincero, Señor, porque tu palabra así lo dice, Señor, que tú bendices al dador alegre. Gracias, Señor. En esta mañana te bendecimos, te adoramos, Señor, y bendice el hogar de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice, Padre Santo. Oh, aumenta las entradas en sus hogares, Señor, y disminuye las salidas en el nombre poderoso de Jesús. Para ti nada es imposible. Como tú le dijiste a los discípulos, ¿habrá algo imposible para mí? Nada es imposible para ti, Señor. Tú eres el que abre las puertas, tú eres el que derriba los muros, tú eres, Señor, el que administra nuestra economía, el que da, Señor, para nuestro hogar, Padre Santo, y todo cuanto necesitamos te lo pedimos a ti, Señor. Te damos la gloria, te damos la alabanza en esta mañana, la adoración a ti, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya, sí, Señor. Gracias, Señor. Continuamos, Señor, exaltando tu presencia, Señor. Aleluya, gloria a tu nombre. Gracias, Jesús. Aleluya, sí, Señor. Te cantamos a ti, Señor. Abrimos nuestros labios para cantarte a ti, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Solo a ti, Señor. Solo a ti elevamos adoración, exaltación, Señor, en esta mañana. Aleluya. Te cantamos a ti, Señor. Aleluya. El Señor reina hoy con poder. Tú reinas con poder, Señor, en cada hogar, en cada familia, Señor. Aleluya. Te cantamos con corazones agradecidos. Aleluya. El Señor reina hoy con poder. Tú reinas con poder sobre esta iglesia, Señor. Aleluya. Santo, Santo, nuestro Dios es poderoso.
es digno de adorar, es digno de adorar, porque Él es santo, santo, nuestro Dios es poderoso, es digno de adorar, es digno de adorar. Con poder. Tú reinas, Señor, tú reinas. Señor, sobre nuestras vidas tú reinas, Señor. Aleluya. Te cantamos a ti, Señor, con total libertad en esta mañana. Aleluya. Aleluya. El Señor reina hoy con poder. Tú reinas, Señor, amado Padre, sobre nuestra economía. Tú reinas, Señor. Santo, santo, nuestro Dios es poderoso, es digno de adorar, es digno de adorar, porque Él es santo, santo. Nuestro Dios es poderoso, es digno de adorar, es digno de adorar, porque Él es santo, santo. Sí, Señor, tú eres santo. Nuestro Dios es poderoso, es digno de adorar, es digno de adorar, porque Él es santo, santo. Nuestro Dios es poderoso, es digno de adorar, es digno de adorar, porque Él es santo. Tú eres santo, Señor. Santo. En esta mañana te adoramos, te adoramos, te adoramos. Nuestro Dios es poderoso, es digno de adorar, es digno de adorar, porque Él es santo, santo. Nuestro Dios es poderoso, es digno de adorar. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, tú eres digno, Señor. No nos cansamos de alabarte, de cantarte, de abrir nuestros labios y decirte que te amamos, que tú eres santo, que tú eres santo. Tú eres santo. Poderoso, Es digno de adorar, es digno de adorar, porque Él es santo, santo. Nuestro Dios es poderoso. Tú eres poderoso, Señor. Es digno de adorar. Estás sobre todas las circunstancias, Señor. Es digno de Estás sobre adorar. todo lo que nos pase, Señor. Porque es santo. Oh, sí, Señor, sí, Señor. Santo. Tú eres el dueño de nuestras vidas, Señor. Gracias. Nuestro Dios es poderoso. Es digno de adorar. Es digno de adorar, porque Él es santo, santo.
tengas el honor, Señor, y en medio de esta reunión, Señor, en medio de la alabanza, Señor, las obras milagrosas, Señor, en los cuerpos, Señor, en las mentes, en los corazones, Señor, allí, Señor, en sus hogares, Espíritu Santo, tú estés ministrando, Señor, tú estés ministrando, Señor, sanidad en esta hora, sanidad en los cuerpos, Señor. Para ti nada es imposible, por eso venimos al Dios de lo imposible y nos postramos ante tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aleluya. Y podemos hallar, Señor, ese refrigerio para nuestras almas en tu presencia. En esta mañana seguimos adorando, Señor. Seguimos buscando tu rostro, tu presencia maravillosa. Tú eres digno, Señor, tú eres digno. Solo ante ti, Señor, nos postramos. Solo ante ti nos rendimos. No nos rendimos ante las circunstancias. No nos rendimos ante el problema. No nos rendimos ante la enfermedad. Nos rendimos ante tu presencia, Señor. Aleluya. Aleluya. Oh, sí, Señor. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Sí, Señor. Y no hay nada que me enamore más, Oh, no hay nada. nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Sí, Señor. Ante tu presencia, Señor. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Sí, Señor. Tú eres digno, Tú eres digno, Señor. eternamente digno, impresionante y digno.
hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti. Digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Digno eternamente, digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Solo ante ti, Señor, nos inclinamos en esta mañana. Tú eres digno, Señor, digno, digno de toda alabanza, de toda adoración, de toda exaltación. Digno, Señor, que te busquemos a ti, Señor. Oh, a ti corren los justos y son defendidos, son oídos, aleluya. A ti corremos, Señor, y tu presencia, Señor, oh, es la que nos ministra en esta mañana. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor, en tu presencia estamos. Gracias por este tiempo donde podemos expresarnos delante de ti. Señor, en compañía de nuestros hermanos en tu presencia nos regocijamos. Qué bueno, Señor, nos deleitamos en tu misericordia, en tu amor. Tú que perdonas multitud de errores, Señor, gracias, porque ante ti encontramos esa fuente inagotable de perdón, de misericordia. Permítenos en esta mañana rejuvenecer nuestro espíritu en ti, Señor. Háblanos a través de tu palabra para que ella, como instructora y guía de nuestras vidas, Señor, nos puedan guiar siempre, Señor, en tu perfecta y santa voluntad. No hay deleite mayor, Señor, no hay complacencia más grande que anhele nuestra vida, Señor, estar en el centro perfecto de tu voluntad, Señor. Gracias. Háblanos en esta hora, Señor, porque para eso hemos venido, a tener este encuentro con tu palabra y contigo. Amén, amén y amén. Bendiciones para todos, tomen sus lugares. Estamos transitando el mes de la Biblia y hoy en particularmente se recuerda la palabra de Dios como su día donde la reivindicamos en un tiempo como el que estamos viviendo, donde se están poniendo en tela de juicio muchas cosas en cuanto a las verdades eternas. Nosotros estamos aquí para decir que la palabra de Dios es eterna. Amén. Y dentro de los principios de fe que tiene nuestra iglesia, de aquellos que rigen toda la estructura doctrinal como pueblo del Señor y que ha sido sostenida por muchísimos años, es que nosotros creemos que la palabra de Dios es infalible. O sea que Dios la dio a conocer e usó a personas, a hombres, en distintos contextos, en distintas épocas de la historia, pero que de alguna manera el Espíritu Santo que inspiró a estos hombres fue el que supervisó la Escritura para que todo lo que necesitemos saber y conocer esté aquí plasmado en este libro que nosotros llamamos Biblia, Palabra de Dios. Juan dice: estas cosas se han escrito para que creáis que Él es el Hijo de Dios. Qué bueno es saber que todo lo que necesitamos para poder acercarnos a Dios, confiar en Él, está plasmado en la palabra del Señor.
Creo que hoy es un tiempo muy particular, muy significativo para nosotros. Tenemos muchísima información, cuántas versiones hoy que tenemos a nuestro alcance, cosa que otras generaciones no la han tenido, un lenguaje contemporáneo, un lenguaje sencillo, comprensible, que está a la altura de todos aquellos que tienen ese interrogante de buscar al Señor. Pero juntamente con esto, también han salido otras versiones que conforme a sus posturas ideológicas, también han hecho la Biblia conforme a su medida, a su parecer y encuadrando sus pensamientos dentro, ¿no es cierto?, de esa escritura. Y Dios en este tiempo nos invita a aferrarnos a la palabra de Dios. Pensaba mientras cantábamos, qué maravillosa la palabra de Dios. Creo que va a estar de acuerdo conmigo, porque mire, ella, una frase tan trillada y que la conocemos todos, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Qué confianza nos otorga la palabra de Dios en este tiempo, ¿verdad? Donde todo cambia, todo se modifica, las modas, la cultura es trastocada y cosas que antes tenían valor hoy ya no lo tienen, o cosas que antes eran relevantes y que eran significativas, hoy ya han dejado su uso. Pero qué importante, Dios es digno de confianza porque nos dejó una palabra la cual es inmutable, no puede ser de alguna manera modificada. Ella tiene una permanencia y una vigencia constante. Y eso, obviamente, en un mundo tan cambiante como el que vivimos nosotros, día a día, hora tras hora, obviamente que la palabra de Dios se transforma en un ancla en nuestra travesía por el mar, donde muchas veces las tormentas arrecian, pero ese ancla nos da estabilidad, nos da seguridad. Ese es el papel de la palabra de Dios en este tiempo. Así que hacemos bien en esta mañana en venir a escuchar la palabra de Dios y todos aquellos que nos acompañan de casa también. Hablando de palabra de Dios, quiero que me acompañe para la meditación de esta mañana. Vamos a tomarnos unos minutos para considerar algunos puntos principales y vamos a ir al libro de Jonás, el profeta Jonás, en el capítulo 1. Esta es una historia muy conocida. ¿Qué le viene cuando decimos el libro de Jonás? ¿Qué es lo primero que salta a la mente? El pez. ¿Sí? Y paradójicamente el pez es simplemente parte de la historia. Muchas veces reducimos al libro de Jonás al sencillo hecho de el pez, ¿no? Decimos pez porque la Biblia no especifica que era una ballena, y está comprobado científicamente que en el Mediterráneo no había ballenas, ¿no? Así que vamos a decir pez. Es un libro de milagros, un libro que de todos los libros de la Biblia creo que ha sido el más combatido, hermanos, por los liberalistas, diciendo que simplemente se trataba de una fábula, de un cuento o de algo que realmente no existió, ¿no? Y le han dado distintas interpretaciones en cuanto a lo que le sucedió a Jonás, que era un sueño, que realmente él fue rescatado, tuvo un naufragio, pero fue rescatado por un barco que tenía el mascarón de proa en forma de pescado. Otros dicen que se salvó porque había un pez inmenso muerto y se metió adentro para refugiarse de la tormenta, y tantas barbaridades, ¿no?, que se ha dicho para desacreditar la palabra de Dios. Pero mire, la palabra de Dios no es para cuestionarla, sino para creerla. Y el efecto que produce en nosotros creerla es el mayor testimonio que puede pasar. Amén. Jesús mismo citó a Jonás y dice: esta generación adúltera e incrédula demanda señal, pero no le será dada señal sino la señal del profeta Jonás. Porque como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra. Y está hablando el maestro de maestros y el predicador de predicadores, dando veracidad de un libro al cual nosotros vamos a citar en esta hora y vamos a leer algunos versículos. Dice la palabra de Dios, verso 1 en adelante: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo:
levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Amén. Es un libro tan rico, hermanos, que aunque fue catalogado de profeta menor, y ustedes saben que cuando se seccionó la palabra del Señor en el canon, el hecho de que sea un profeta menor no quiere decir que sea menor en relevancia, en importancia, porque se clasificó entre profetas mayores y menores. Se clasificó por la expansión del libro, o sea, cuántos capítulos tenía cada uno, ¿no? Y de hecho entraron entre los mayores Isaías, Ezequiel, Daniel, ¿no es cierto?, que son más extensos. Pero el hecho de que sea un profeta menor no quiere decir que sea de menor importancia, porque profetas que han tenido poca extensión en su historia, en sus relatos, han dicho cosas de mucha relevancia y de mucha importancia. Y como en esta mañana nosotros vamos a ver este libro tan rico, que obviamente no lo vamos a poder dar a profundidad, pero sí algunas cosas que particularmente a mí me llaman la atención. Y lo primero que se nos dice de Jonás, que vino a él palabra del Señor. Y como estamos en el mes de la Biblia, tenemos que preguntarnos nosotros, ¿no? ¿Qué reacción tenemos cuando la palabra de Dios viene a nosotros? Uno podría decir, bueno, que todos tenemos la misma reacción, no, pero encontramos en la palabra de Dios distintas reacciones a hombres y mujeres que cuando la palabra de Dios o Dios les habló, tuvieron distintas formas de reaccionar frente a esto tan maravilloso del hecho que un Dios eterno, un Dios grande, un Dios que es comunicativo y que quiere relacionarse con el ser humano, pueda hablarnos. De hecho, nosotros tenemos un hábito que es veraz y que lo compartimos muchas veces hablando con nuestra familia, con nuestros amigos, con los hermanos, diciendo Dios me habló, ¿no? Y el que no conoce a Dios, obviamente que para él esto es totalmente desconocido. ¿Por qué? Porque no tiene esa cercanía, no tiene esa relación, ni tiene tampoco asimilado ni comprobado en su experiencia de que Dios realmente puede hablarnos y que Dios puede también comunicarse con nosotros y nosotros podemos hablar con Dios. Amén. Que creo que es una de las cosas más maravillosas que tenemos como hijos de Dios, el hecho de poder hablar con Dios, de comunicarnos con Él y que Él se comunique con nosotros. Pero lo que yo miro en la vida de Jonás, que su reacción nos choca, ¿no? Porque Dios le habla y él tiene una reacción totalmente inesperada. Debe obedecer a Dios, él toma la ruta adversa y desobedece a Dios, se tenía que ir para el norte, pero él se va para el sur, ¿no? Y esta reacción que tiene Jonás, podemos nosotros evaluar que no siempre lo que Dios nos pide, no siempre lo que Dios nos habla, no siempre lo que Dios quiere comunicarnos es algo que muchas veces nos puede agradar. Y encontramos tantos testimonios en la palabra de Dios. A Jesús mismo dice que cuando el Señor empezó a hablar, ¿no es cierto?, a aquellos que lo seguían, y les habló con la verdad y quería erradicar todo concepto erróneo, ¿no es cierto?, de sus vidas, le dijo, ustedes me están siguiendo simplemente porque comieron el pan y se saciaron. No me están siguiendo por un interés espiritual, sino porque hay un interés material. Pero el Señor los quería encaminar para que ellos, su continuidad espiritual no esté desacertada. Y cuando muchos escucharon estas palabras, nos relata el Evangelio, dice que desde entonces muchos de ellos se volvieron atrás. Y fue tan el impacto de aquellos que dejaron de seguir al Señor que sus discípulos mismos lo cuestionaron. ¿Y qué le dijeron? Señor, es dura tu palabra. Es dura tu palabra. Y el Señor le responde diciendo, ¿acaso ustedes también se quieren ir? Y Pedro responde,
obviamente con una revelación espiritual profunda, diciendo, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Amén. Ahora, nosotros vivimos en un tiempo caracterizado por las emociones y puede ser que muchas veces evaluemos si realmente es la voz de Dios por lo que a mí me impacta o me gusta o me hace sentir bien. Que pongamos como parámetros para medir muchas veces esa comunicación entre Dios y nosotros, hermanos, un sentido emocional simplemente, que no carece de un sentido emocional, porque ¿quién de nosotros, hermanos, cuando Dios le habla no derrama lágrimas? ¿Sí? Se emociona, se estremece, ¿no es cierto? Es impactante cuando uno escucha la voz de Dios porque algo produce, porque esta palabra bien se declara como una espada de doble filo que penetra donde nadie puede penetrar, al espíritu, y ella explora lo más recóndito de nuestra vida, de nuestro ser, y lo expone, lo saca a luz. Ese es el trabajo de la palabra de Dios que nadie ni nada puede hacer, solamente ella. Entonces, no pensemos ni usemos un parámetro emocional para evaluar si es Dios quien me habla, si me gusta, y si no me gusta no es Dios. No. Muchas veces, como todas las cosas en la vida, hay cosas que no me gustan, pero me hacen bien, ¿verdad? ¿Sí? A mí me encanta un salamín, pero un salamín me va a levantar la presión a 300. Me gusta, pero no me hace bien. Y hay cosas que no me gustan, hermanos, pero me hacen bien. Entonces, uno siempre tiene que manejar estas cosas que no siempre, hermanos, lo que a mí me gusta, a mi criterio, a mi parecer, porque en eso tiene que ver muchas veces mi experiencia, mi formación, lo vivido. Y muchas veces cuando Dios nos habla, eso puede impactar. ¿Qué impacta en nosotros cuando Dios nos habla? Las cosas que no están redimidas. Las cosas no redimidas en cada uno de nosotros son expuestas, son confrontadas en la palabra de Dios. Obviamente que si uno saca el contexto de por qué Dios lo hace, ¿y por qué Dios nos trata de esa manera? Obviamente que quedamos simplemente en un legalismo. ¿Por qué? Porque decir las cosas duras, decir la verdad sin amor es puro legalismo. Decir la verdad sin amor es legalismo. Pero también decir las cosas con amor, con mucha delicadeza, pero sin la verdad, es meramente un fanatismo. ¿Se entiende? Hay gente que puede hablar con mucho amor, con mucha ternura, pero no te dice la verdad. Entonces es un mero formalismo y un fanatismo. La verdad hay que decirla y hay que complementarla con el amor. Entonces esa verdad, hermanos, realmente cumple su propósito y su efecto. Fíjense que cuando Moisés va a recibir las tablas de la ley, y me refiero a las segundas tablas de la ley porque las primeras, se recuerda que Moisés las rompió cuando bajó de la montaña porque encontró al pueblo desenfrenadamente, él va a decir unas palabras que tienen que marcar toda la escritura, ¿verdad? Él va a decir, Jehová, Jehová, Dios fuerte y misericordioso, Dios grande y piadoso, lleno de verdad. ¿Qué está diciendo? Está marcando que dentro de lo que Dios habla, de lo que Dios revela y de lo que Dios dice, está implícita la misericordia. Ahora, nos cuesta entender cómo Jonás, ¿no es cierto?, no puede conocer este atributo de Dios, o mejor lo conoce pero no lo acepta. Porque si uno resume el libro de Jonás, va a encontrar que Jonás tiene esta tesis para sí. Yo sé que Dios es perdonador y que si voy a Nínive y les predico, Dios, hay una gran posibilidad de que Dios se arrepienta de emitir este juicio y de castigarlos. Y ese es el argumento de Jonás para huir. ¿Por qué? Porque sabía que Dios era un Dios misericordioso, un Dios compasivo y que podía perdonar los pecados del ser humano. Pero ¿qué pasa? Lo entendía pero no lo aceptaba. Y ese fue el gran dilema de Jonás. Y uno tiene que entender a Jonás por qué él tampoco quiso darle, ¿no es cierto?, esta oportunidad a los ninivitas y huye. Porque realmente cuando uno estudia a los asirios, se va a encontrar que dentro de todos los pueblos de aquel entonces, de la región, los asirios eran los más despiadados. Era un ejército
que no tenía disciplina, así dicen los historiadores, que era un ejército indisciplinado, al contrario de los babilónicos, pero sí se caracterizaba por el terror que infundían cuando saqueaban y tomaban ciudades. Era gente que de alguna manera no tenía parámetro a la hora de ejecutar, ¿no es cierto?, castigos y torturas, no tenían medición, o sea que la imaginación de ellos iba mucho más allá de aquellos que eran perversos, y esto los caracterizaba como un pueblo despiadado. Ahora Jonás, con una palabra en su boca para ir a pedir que se arrepientan y que de alguna manera se vuelvan a Dios, si no Dios iba a destruir su ciudad, toma la iniciativa de huir y de escaparse de la presencia de Dios. Y esto nos habla muchas veces cómo puede chocar, ¿no es cierto?, la concepción de lo que nosotros entendemos hasta dónde el amor de Dios puede llegar. Nosotros cantábamos hace mucho tiempo un viejo coro que decía, el amor de Dios es maravilloso. Y cantábamos diciendo, es tan alto, es tan profundo, es tan ancho, y que no se puede dimensionar, no se puede medir. Y cuando uno canta de esa manera, hermanos, realmente uno se puede imaginar, pero sinceramente uno no puede comprobar hasta dónde la misericordia, la generosidad y el amor de Dios puede llegar. Porque Dios está mostrando en el Antiguo Testamento una prueba de ese gran amor y de ese corazón misericordioso y bondadoso de un Dios que quiere salvar a los perdidos. Y esto, ¿por qué leemos esto esta mañana, hermanos? Porque a mí me trae esperanza de saber que estamos en un mundo que se está descomponiendo cada día más y que hay cosas terribles, que hay cosas que son difíciles muchas veces de digerir, de procesar, de asimilar. Pero me da esperanza porque Dios, aún en medio de una sociedad como la que vivimos, tiene un mensaje y una salida para las personas que viven perdidamente. Y creo que en el mes de la Biblia nosotros tenemos que reforzar este concepto y reavivarnos en la palabra de Dios, de saber que nuestro mensaje tiene vigencia, no solamente tiene vigencia, sino que tiene poder para transformar el corazón más perverso que pueda haber en esta tierra. Esa palabra tiene poder para transformar y para cambiar. Y me llama la atención, ¿no? Como a todos ustedes cuando leemos Jonás, dijimos que la ballena es un detalle, es un medio más que Dios ocupó para encauzar a alguien que se rebela en contra del corazón de Dios. Nos muestra cómo Dios tiene que lidiar con el elemento que tiene, con el instrumento de bendición para otros, cómo Dios tiene que tratarlo y cómo Dios tiene que lidiarlo, ¿no? Dios le habló, pero Jonás tomó otra decisión. ¿Cuántos peros, no? ¿Cuántos peros puede haber en nuestras vidas? Muchas veces cuando Dios nos habla, cuando Dios nos confronta, cuando Dios nos exhorta, cuando Dios nos dirige, cuando Dios nos revela. ¿Cuántos peros? Dice que las excusas son los ladrillos que forman la casa del fracaso. Quiere decir que las excusas ante la palabra de Dios y el postergar lo que Dios muchas veces nos dice, no nos va a ir bien. Siempre va a haber una deficiencia, una decadencia. Pero vemos también la misericordia de Dios no solamente con los asirios, sino como con Jonás. Cómo Dios no lo abandona, sino que Dios trata de apuntalarlo y de encaminarlo, porque Dios es un Dios, hermanos, como dijimos, misericordioso y lleno de amor, y lo persigue, ¿no? Jonás se mete en el barco, Dios provoca una tormenta, va a parar en el pez, va a parar a la playa, y toda esa secuencia en que Dios controla el viento, controla la tormenta, controla el pez, controla todas las circunstancias de la vida con tal de que Jonás cumpla con su cometido. ¿Sabe lo que me hace entender esto, mis amados hermanos? Que no es fácil perderse, que no es fácil extraviarse, que Dios siempre está a nuestro lado hablándonos, ya sea por la palabra, ya sea por una canción, ya sea por las circunstancias. Dios siempre está hablándonos.
Y no es fácil perderse, porque uno podría pensar que Dios podría haber abandonado a Jonás. Se podría haber buscado una persona más fiel, más leal, alguien que tenga entusiasmo, porque si hay algo que no le puso Jonás en todo esto es entusiasmo y ganas. Estaba desanimado y no lo quería hacer, pero Dios no lo abandona. Qué carácter el de Dios, ¿no? Qué profundidad de esa misericordia, de esa paciencia, de ese acompañamiento. Por eso digo y reitero, no es fácil extraviarse, porque antes que uno se extravíe, se pierda, hermanos, habrán pasado un montón de secuencias, de situaciones y de instancias, hermanos, pero en ninguna de ellas podemos decir que faltó la voz de Dios, el acompañamiento de Dios, la advertencia de Dios, hermanos, que nos quiere encaminar hacia el propósito por el cual cada uno de nosotros hemos nacido. Dios es grande en misericordia, Dios es grande en piedad, Dios grande en amor, amén. Y en esto lo podemos ver, en este proceso, que es un libro que no trata de la profecía, trata del profeta. ¿Se dio cuenta de eso? Porque a diferencia de otros libros proféticos, trata más del profeta que de la profecía. Y esto nos pone, hermanos, en expectativa de cómo Dios muchas veces tiene que trabajar con sus elementos y no podemos decir con el otro, conmigo, cómo tiene que trabajar el Señor, cómo tiene que lidiar con cosas que muchas veces son conceptos de uno mismo, ideas de uno mismo, prejuicios de uno mismo, ¿por qué no? Como los tenía Juan y Jacob cuando fueron a la aldea de los samaritanos y no les quisieron recibir inmediatamente. ¿Qué dijeron ellos? Señor, vamos a pedir que descienda fuego del cielo y los destruya. Y el Señor les tuvo que decir, ustedes no saben de qué espíritu son. Estaban en desconcierto con el espíritu de Cristo. De alguna manera no interpretaban el corazón de Dios. Ahora, si fuera una aldea de judíos, que no lo hubieran recibido, ¿ustedes creen que habrían pedido fuego? ¿Habrían pedido fuego igual? ¿Qué había? Un preconcepto. Y nosotros, hermanos, tenemos que trabajar con los preconceptos porque vamos a chocar muchas veces con la palabra de Dios. Lo conté muchas veces. En una oportunidad, en una iglesia que pastoreé aquí, llevaba una hermana y pasamos por una plaza muy popular. Y había un montón de gente que ustedes saben que están haciendo a cierta hora. Y me dijo, pastor, esta gente me da asco. Pero lo dijo con una pronunciación bien acentuada, ¿no? Y yo sé que a veces, hermanos, no es fácil asimilar ciertas cosas. Pero lo primero que se me vino a la mente decirle es, hermana, recordá que por esta gente el Señor también murió. Y que la cruz de Cristo, hermanos, no tiene límites, no tiene fronteras, no tiene selección. La cruz de Cristo es mucho más amplia de lo que nosotros podemos concebir o imaginar. El amor de Dios es mucho más grande de lo que nosotros podemos percibir o calcular. Por eso a veces nuestros prejuicios condicionan no solamente nuestras vidas, sino que a veces condicionan también el obrar de Dios y de lo que Dios quiere hacer. Porque para Jonás el amor de Dios tenía que llegar ¿hasta dónde? Hasta las fronteras de Israel. Dios a nosotros nos puede perdonar, Dios a nosotros sí puede tener misericordia, pero lo de los demás no. Entonces, hermanos, Dios quería romper un parámetro porque es el primer profeta que va a salir de su tierra con un mensaje a otro pueblo. Dios había hablado por muchos profetas dando mensaje, pero desde la tierra de Israel. Nunca lo había hecho un profeta saliendo de Israel, yendo a otra tierra, excepto los exílicos que fueron Daniel y Ezequiel, que profetizaron en el cautiverio. Pero nunca antes un profeta había salido de su tierra. ¿Qué tuvo Jonás? Podríamos decir que tuvo temor, que no quería que esta gente era digna de recibir la compasión ni el amor de Dios. Tenía grandes luchas internas. El problema no eran los asirios, el problema no era el pecado, el problema no era la distancia. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema?
Jonás mismo. Yo digo, hermanos, que a veces el problema está en nosotros mismos, en las formas que reaccionamos, que evaluamos, que concebimos, los anteojos que nos ponemos para mirar las cosas, pero el amor de Dios no tiene límite. Y para terminar, después voy a seguir con la otra parte a la tarde, pero mire, hermanos, simplemente para pensar que estamos en el mes de la palabra de Dios, que es una palabra transformadora, que es una palabra que cambia, y lo vemos en acción, porque Jonás va y de mala gana dice, acá 40 días Nínive va a ser destruida, arréglensela. Y al efecto de ese pobre mensaje, hermano, la gente se arrepiente. Qué tremendo que a pesar de nosotros, de nuestro desgano, que no debe ser una regla general, a pesar de la poca preparación, a poca voluntad, a veces que como Jonás le pone a la cosa, ¿no? Y va a decir un mensaje que ni lo siente, pero sí lo siente, pero con motivaciones equivocadas, quizás con rabia y desprecio, le va a decir, acá 40 días ustedes van a ser destruidos. Y esa palabra hizo efecto, que llegó a los oídos del rey, se arrepintió, ayunaron, hasta los animales ayunaron. Qué bárbaro, hermanos, la palabra de Dios sigue teniendo efecto. Y me hace acordar a otro viejo himno. ¿Será que estoy viejo ya que estoy recordando tanto? El himno 8 de Gloria. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Yo quiero animarles, hermanos, a seguir sembrando la palabra del Señor. Ese familiar duro, ese esposo duro, ese vecino duro, esta sociedad que la vemos cada vez más indiferente, apática quizás, y cada vez más insertada en cosas que contradicen los principios y valores morales y espirituales, de saber que la palabra de Dios en este tiempo es una semilla que germina y, hermanos, tiene su efecto de bendición. Para todos nosotros que somos sembradores constantes y que estamos sembrando la palabra de Dios, no temamos emitir este mensaje y saber que la misericordia de Dios puede llegar a los lugares más bajos y restaurar, hermanos, a las personas más viles. La palabra de Dios tiene poder. Pero que no nos pase como Jonás, porque Jonás tenía un mensaje, tenía una palabra, y en esta historia se convierte el patrón de la nave, se convierten los marineros, ofrecen un sacrificio a Dios y tienen la revelación de un Dios que es poderoso y misericordioso. Adoraban a ídolos, pero se convirtieron al Señor. El pez obedece. El gusano que comió la enredadera que Jonás tanto apreciaba obedece. Nínive obedece, el rey se convierte, sus moradores se convierten, los animales hacen ayuno, todo en un estado de obediencia y de sumisión a Dios. Pero el único que permanece indiferente es Jonás. Qué triste, ¿no? Y Dios al último le hace una pregunta, que creo que es una pregunta para nosotros también. Termina el libro ¿cómo? Con una pregunta. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? No le respondió Jonás. Y quizás en la ingenuidad de Dios dejó esta pregunta abierta para nosotros, para que nosotros respondamos. Que estamos ante la celebración de un mes de la palabra de Dios y que hemos sido encomendados a un mensaje que tenemos que dar, que nosotros no permitamos que ningún prejuicio, que ninguna situación vivida en nuestra historia, sea buena o sea mala, nos condicione para que Dios nos use plenamente en este tiempo. Yo creo que Dios tiene propósitos, Dios tiene planes, Dios tiene visiones, Dios tiene cosas que alcanzar todavía y lo va a hacer porque la palabra de Dios se va a cumplir. Y me entusiasma saber que esta palabra no ha
perdido su vigencia, que esta palabra sigue teniendo su efecto aún en los corazones más duros, en las personas más implacables, en los seres más despreciables, más bajos, más viles. Esta palabra tiene poder para transformarla. Y si es así, hermanos, esto nos da una cuota de esperanza en medio de lo que vivimos hoy, de saber que no todo está perdido, que hay esperanza mientras nosotros nos levantemos con esta palabra de vida y la proclamemos, porque el resultado lo dará el Señor. Amén. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie y oramos en su presencia en esta hora? Señor, gracias. Señor, por tu palabra eterna. Gracias, gracias. Es nuestro deleite. Señor, cada día al levantarnos y al abrirla, Señor, sabemos que tenemos un encuentro, Señor, impostergable contigo. Señor, y queremos recobrar esa devoción, ese amor, sabiendo que tu voz misma es, Dios mío, Señor, la que nos habla a través de tu palabra. Señor, guárdanos de caer en el tecnicismo, simplemente de buscar información y de no buscarte a ti en tu palabra, de no encontrar, Dios mío, Señor, esa comunión y ese diálogo contigo. Tú tienes una palabra, Señor, para cada uno de nosotros. Tú no eres un Dios perdido ni oculto que está jugando a las escondidas. Tú eres un Dios que se quiere comunicar con cada uno de nosotros. Háblanos. ¿Cómo necesitamos oír tu voz, Señor? ¿Cuánto necesitamos oír ese susurro, Señor, a nuestro corazón? Señor, lo necesitamos. Que podamos decir como Jeremías, fueron halladas tus palabras y yo las comí, Señor, y tu palabra fueron por gozo y por alegría de mi corazón. Permítenos que en un tiempo como el que vivimos, Señor, nosotros le podamos dar la relevancia, la importancia, Señor, la consideración, la autoridad que la palabra de Dios tiene. Ella viene a nosotros para transformarnos, pero en esa obra transformadora, Señor, tú nos dices, Señor, que también nosotros podemos compartir ese testimonio, Señor, transformador para con otros, porque tú nos bendecirías para ser de bendición, Señor. Permítenos, Señor, que como mensajeros de tu palabra, como portadores de tu palabra, como discípulos tuyos, Señor, que estamos siendo instruidos, estamos siendo modelados, formados a tu imagen y a tu semejanza. Señor, tú quites de nuestro corazón todo prejuicio, todas aquellas cosas que chocan en contra de la verdad de tu palabra. Señor, aquellas cosas que no han sido redimidas, que no han sido tratadas. Señor, háblanos, Señor, confróntanos con ella, purifícanos, porque tu palabra, Señor, es ese fuego purificador, Señor, la cual nos santifica, la cual nos purifica. Gracias, Señor, en este tiempo por poseer tu palabra. Quizás vendrán días, Señor, cuando ya no la podremos portar, Señor. No estamos muy lejos, Dios mío, Señor, donde nos veremos privados de la Biblia física, Señor, pero permite que en estas instancias nosotros las podamos almacenar en nuestro corazón, Señor, en nuestra mente, Señor, para que cuando lleguen esos tiempos, Señor, nosotros, Señor, la podamos recordar y poder tener ese granero, esa riqueza, Señor, para poder no solamente fortalecernos nosotros y estar en pie, sino también para poder alimentar a multitudes, Señor. Danos apego por tu palabra, danos amor por tu palabra. Señor, ayúdanos para que nuestra agenda diaria, Señor, la palabra tenga una relevancia importante, Señor, significativa, Señor amado, que en ella podamos meditar, Señor, que en ella podamos examinar nuestras vidas, que en ella, Señor, podamos interpretar tu corazón.
Gracias, Padre. Ayúdanos en este tiempo. Quítanos toda apatía, toda indiferencia. No queremos caer en la autocomplacencia como Jonás. Señor, en la autoconmiseración. Ayúdanos a tener compasión, que es lo contrario de ser autoconmiserables, Señor. La compasión que tú tuviste, Señor, por los perdidos, que los vistes como ovejas sin pastor. Señor, la compasión por los que tienen hambre y sed de justicia. Señor, que esa misma compasión pueda envolver nuestro corazón. Danos pasión por los perdidos. Danos pasión, Señor, de verlos, Señor amado, eternalmente, Señor, en una dimensión eterna, Señor, que ellos te necesitan y que hay un plazo, hay un periodo, hay una fecha, Señor amado, para que nosotros podamos hacer la obra que tú nos has encomendado. Hoy en nuestra generación y en nuestro tiempo es el aquí y el hoy, Señor. Nos levantamos, levanta tu mano en esta mañana. Señor, bendice a los que están aquí, a los que están en casa. Queremos recobrar, Señor, esa pasión por tu palabra. Señor, tu palabra es eterna, tu palabra es vigente y tu palabra tiene hoy un mensaje que transforma, un mensaje que cambia, un mensaje, Dios mío, que da vida eterna. Para la gloria de tu nombre te agradecemos en Cristo, Señor. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y tomémonos el tiempo para nutrirnos de la eterna palabra de Dios. Es el mejor homenaje que le podemos hacer, siendo nosotros un libro abierto para una sociedad que la necesita. Que Dios los bendiga, adoramos al Señor y nos reencontramos el día miércoles para orar e interceder juntos en su presencia. Bendiciones para todos. Tu amor por mí